Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a La Voz de Residente. Faltan 5 minutitos para las 8 y damos comienzo con este jueves en La Voz de Residente en Oftalmología. Muchas gracias por acompañarnos. Si es primera vez que está con nosotros, les comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada que realiza una exposición de alrededor de 30 minutos. Después de esto tenemos una parte libre por si usted gusta preguntar, comentar o felicitar en caso de que nos esté viendo por Zoom. Lo hace en la parte del chat o de preguntas y respuestas. En caso de que nos esté viendo vía Facebook, porque estamos en vivo por la página de Facebook de Yo Soy Médico 17, hay que hacer una parte de comentarios para yo leérselos a la doctora con mucho gusto. O si solamente quieren poner un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos. También cabe mencionar que nos gustaría que estén al pendiente de todas nuestras clases. En nuestras redes sociales van a encontrarlas. En las redes sociales y de Facebook e Instagram de La Voz de Residente tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana y también para irles comentando que van a entrar nuevas especialidades, así que estén al pendiente de nosotros. También les recuerdo que si no pueden estar toda la plática en vivo con nosotros, no se preocupen, las clases se quedan grabadas y se suben al día siguiente en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center, o también la pueden encontrar en la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17, ahí guardadita los en vivo. Pero bueno, ya no voy a hablar más porque realmente no soy yo a quien vienen a escuchar. Les presento a la residente de esta noche, egresada de la Universidad de Guadalajara, R3 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, la doctora Laura Sáenz Munguía. Buenas noches, doctora Laura, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Pues adelante, doctora, le dejo con el mejor público que son residentes de oftalmología. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Laura Sáenz Munguía y el día de hoy les voy a platicar sobre la oftalmia simpática. Fui coordinada por el doctor Salvador Menchaca, que es fellow del Servicio de Retina del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, empezando, platicando un poco sobre lo que es la oftalmia simpática, es una panoveitis granulomatosa difusa, bilateral, que se caracteriza por ser después de una lesión penetrante o una lesión quirúrgica. En esta vamos a tener lesión o patología en ambos ojos. El ojo que recibió la lesión o que fue intervenido quirúrgicamente va a ser el ojo incitador, excitante o simpatizante. Y el ojo contralateral va a ser el ojo simpatizado. Después de la lesión que tenemos en nuestro ojo incitador, puede ser de 5 días o hasta 66 años después de esta para que se presente nuestra uveitis. En el 90% de los casos va a ser en el primer año, en el 80% de los casos en los primeros 3 meses. En cuanto a la fisiopatología, es una respuesta inflamatoria contra autoantígenos oculares de los melanocitos coroideos. Vamos a tener con nuestro ojo que recibió la lesión, va a tener antígenos secuestrados y va a haber una alteración de la tolerancia inmune ocular. Posteriormente a esto se van a activar vías aferentes, donde células presentadoras de antígenos, al no tener drenaje linfático ocular, se van a presentar hacia los ganglios linfáticos y hacia el vaso, haciendo que haya una autorreactivación de los linfocitos TCD4. Esto va a ocasionar que haya una expresión de citoquinas, cambios endoteliales y una expansión clonal. Esta respuesta va a ser mediada por las células T, principalmente TCD4, y estas van a afectar al ojo contralateral al que recibió la lesión. De manera histológica, nosotros vamos a ver reacciones granulomatosas, no necrotizantes, engrosamiento coroideo e infiltración de mononucleares y células epiteliales. En cuanto a la epidemiología, tenemos una incidencia de 0.1% después de una intervención quirúrgica y del 0.2 al 0.5 después de una lesión penetrante. Se comenta en ciertas literaturas que es del 1 al 2% de porcentajes de todas las uveitis, y esta presenta un pico bimodal. El primer pico va a ser en la niñez y en los jóvenes, esto principalmente por la mayor prevalencia de lesiones o de traumatismos penetrantes oculares y en la sexta década de la vida, y esto secundario a que hay mayor intervención principalmente de catarata y de retina. La lesión penetrante va a ser la causa más común en un 75% de los casos, y en las cirugías intraoculares la de mayor riesgo es la cirugía vitreoretiniana, haciéndose presente en un 0.01%. Las causas pueden ser muchas, entre ellas cirugías de estrabismo, de glaucoma, de retina, láseres, de órbita, entre muchas otras, pero lo más importante y lo que quiero que sepan aquí es que la vitrectomía es a la que le tenemos que poner más atención, y también a la cirugía de catarata.
Cualquier manipulación del tejido uveal en un procedimiento quirúrgico puede ocasionarnos una oftalmia simpática. Y en esta también se ha encontrado que existe predisposición genética. Entre estos, el complejo mayor de histocompatibilidad, principalmente el DQB104, asociado también al Bokko-Yanagi-Harada, que en unos momentos les voy a platicar las similitudes que hay entre estos dos y es su principal diferencial. En cuanto a las características clínicas, pues el principal va a ser, como les mencioné, el periodo de latencia que va a existir entre la lesión penetrante o entre la intervención quirúrgica y después la presentación de la panoveitis. Esta va a ser bilateral y es caracterizada por ser asimétrica. Generalmente es más severa en el ojo incitador. En cuanto a los síntomas, pues van a ser la tríada clásica de las uveitis como dolor, enrojecimiento y fotofobia. Van a haber dificultad para ver de cerca y miodesopsias. En cuanto a las sistémicas, aquí es lo que les comento que se parece bastante al BKH, porque hay tinnitus, meningismo, disacusia, alopecia, poliosis y vitiligo. Pero aquí la diferencia es que se va a presentar en menor al 20% de los casos. A diferencia del BKH, que son parte de sus criterios diagnósticos, van a estar presentes en casi el mayor del 80% de los casos. Entonces, si nosotros vemos un paciente con estas características sistémicas, tenemos que pensar en ambos diagnósticos, no solo en BKH. En cuanto al segmento anterior, vamos a tener inyección ciliar, celularidad en cámara anterior, nódulos de Keppe, Busaka, depósitos retroqueráticos y la presión intraocular puede ser alta o puede ser baja. Esto es secundario a la trabeculitis o a la ciclitis que se presenta. En cuanto al segmento posterior, hay membranas vítreas, vitreitis, puede haber hiperemia del nervio óptico, vasculitis retinianas, coroiditis y principalmente desprendimientos de retinas serosos. Como aquí en esta imagen podemos ver desprendimientos de retinas serosos, a veces no es tan sencillo visualizarlos y es por esto que nos tenemos que apoyar de diferentes estudios para poder hacer nuestro diagnóstico. En cuanto a las diferenciales, tenemos siempre que descartar infecciones postraumáticas e inflamaciones inducidas por el cristalino. Y como les comenté, su diferencial número 1 va a ser la enfermedad de BKH. Aquí en cuanto a la diferencia, en la edad, como les comenté, la oftalmia simpática en su pico bimodal puede ser en jóvenes o puede ser en adultos mayores de 60 años. El BKH se caracteriza por ser más frecuente en mujeres asiáticas de 20 a 50 años. Y aquí el punto clave va a ser preguntarle a nuestro paciente si tiene algún antecedente de un traumatismo o de una intervención quirúrgica, que en la oftalmia simpática está casi en el 100% de los casos y en el BKH tiene que estar ausente. Justo es un criterio diagnóstico que si recordamos en BKH, el primer criterio es preguntarle a nuestro paciente si ha tenido alguna intervención quirúrgica o si ha tenido un trauma penetrante. Y además los cambios en piel, en disfunciones auditivas, desprendimientos de retinas serosos y alteraciones neurológicas o hallazgos en el líquido cefalorraquídeo van a ser más frecuentes encontrarlos en el BKH, pero también podemos encontrarlos en la oftalmia simpática. Así que tendremos que hacer una historia clínica y una exploración más detallada. En cuanto a las primeras etapas, pueden presentarse solo con inflamación del segmento posterior. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos a un paciente que no le vemos ninguna alteración clínicamente, nos tenemos que ayudar con estudios como lo es la EDI-OCT, que ahorita les voy a platicar un poco sobre esto, pero ya simplemente con tener nuestra EDI-OCT alterada podemos hacer, y el otro ojo recibió la lesión, podemos hacer el diagnóstico de una oftalmia simpática. No es nada más tener nuestro ojo ya sumamente inflamado cuando el contralateral fue el que recibió el golpe. Algunos otros de sus diferenciales son la sarcoidosis, la tuberculosis, otras uveitis infecciosas, la serosa central e incluso linfomas intraoculares. En cuanto a los estudios auxiliares, hay distintos. Algunos se usan más que otros. En el caso de la ultrasonografía PET-scan, se reserva principalmente para pacientes con opacidades cristalinianas o corneales o presencia de sinequias que no nos permiten ver el fondo de ojo. El PET-scan nos puede ayudar para medir el grosor coroideo y así nosotros poder ayudarnos a darnos una idea del diagnóstico o incluso para poder llevar el seguimiento y sirve como gran marcador pronóstico de la mejoría con el tratamiento que nosotros estamos dando a nuestro paciente o también para poder visualizar un desprendimiento de retina seroso. Este no es tan utilizado
Como les comenté, generalmente nada más se reserva para pacientes en el que no se puede ver el fondo de ojo y que de plano no hay midriasis farmacológica. Uno de los más importantes es la FAR. Hay distintos patrones en esta enfermedad característicos. Uno de los más comunes son las fugas hiperfluorescentes puntiformes con acumulación de tinte. Podemos ver cómo en esta imagen, en las fases arteriovenosas, en la tardía, por ejemplo, la que tienen en su apartado inferior izquierdo, podemos ver cómo hay puntos hiperfluorescentes y hay una hiperfluorescencia por filtración y cómo estos puntos hiperfluorescentes van acumulándose o van juntándose para formar algo que se llama pooling, que es lo que ustedes ven en su imagen inferior derecha, que es el acúmulo de líquido secundario a probablemente un desprendimiento de retina seroso que hay ahí. Este es el patrón más común. Y el segundo más patrón lo llaman en algunas literaturas el patrón hipo-hiper. Esto se refiere a que en etapas tempranas, como en la arteriovenosa temprana que ustedes ven en superior derecho, hay puntos hipofluorescentes. Estos puntos hipofluorescentes, al pasar a las etapas tardías o a la fase de recirculación, se ven hiperfluorescentes. Por eso lo llaman patrón hipo-hiper. Hipofluorescentes en tempranas, hiperfluorescentes en tardía. Estos van a tener una apariencia moteada y a esta apariencia se le llama ping-pong leakage. Y además del ping-pong leakage, también como les comenté, el pooling, que es el acúmulo del líquido subretiniano, que por lo tanto se acumula la fluoresceína, se va a poder visualizar si existe algún desprendimiento de retina seroso. Aquí pueden ver también diferentes imágenes. Como tenemos una coroiditis, va a haber retraso en el llenado coroideo. También va a haber, como les comenté, focos de hipofluorescencia. Esto es importante visualizarlos con detalle y poderlos diferenciar de distintos síndromes de puntos blancos. Por ejemplo, en este caso del AMPI, estos patrones son muy similares a los que aparecen en el AMPI. Y podemos ver aquí los puntos de hiperfluorescencia temprana, que también son similares al BKH. Entonces, aquí es donde radica nuestra historia clínica y la exploración física de manera detallada, porque estos síndromes son muy similares entre ellos. Aquí podemos ver también focos de hiperfluorescencia tardía que son similares al AMPI, y por la papilitis e hiperemia del nervio óptico que presenta nuestro paciente, vamos a tener hiperfluorescencia de este. Puede haber también incluso hiperfluorescencia por filtración alrededor del nervio óptico. Aquí pueden ver también el patrón de difusión de los puntos hiperfluorescentes y peripapilar, el pooling del fluido subretinal, que es similar al BKH. En cuanto a las características crónicas de la oftalmia simpática, puede haber cicatrices numulares y también son características los nódulos de Dahlen-Fuchs, esto principalmente cuando son activos. Las cicatrices numulares se hacen ya en fases crónicas. En la fluorangiografía vamos a ver nosotros defectos en ventana por alteración en el epitelio pigmentario de la retina, como pueden ver en las imágenes superior en la primera hilera. También puede ocurrir fibrosis subretiniana y vamos a ver hiperfluorescencia por tinción, y en caso de membranas neovasculares, que es una de las complicaciones de esta patología, podemos ver hiperfluorescencia por fuga. Aquí en la segunda hilera podemos ver cómo se ve el patrón sunset glow o el fondo de ojo sunset glow, que se caracteriza por varias atrofias del epitelio pigmentario de retina y este fondo de ojo toma coloración naranjada, haciendo referencia a un atardecer. Pueden ver también en esa misma hilera cómo hay papilitis y cómo hay hiperemia del nervio óptico con la fluorescencia, hiperfluorescencia del nervio óptico, y en la parte inferior pueden ver también los nódulos de Dahlen-Fuchs. En cuanto a la tomografía de coherencia óptica, recientemente es de los más populares y de los más útiles, principalmente en el seguimiento de esta patología. La EDI-OCT es de las mejores, porque aquí incluso ustedes pueden ver en la imagen superior cómo se está midiendo el grosor coroideo, y de superior a inferior, esto es posterior a un tratamiento intenso con inmunomoduladores. Entonces, si ustedes se ubican aquí en la coroides, pueden ver cómo a través del tiempo el patrón de panal de abejas, que se refiere a los vasos que se ven de esta manera, y el grosor coroideo va disminuyendo. Esto nos habla de una adecuada respuesta al tratamiento, e incluso podemos ver aquí cómo hay un desprendimiento de retina neurosensorial
que poco a poco va disminuyendo conforme hay respuesta al tratamiento. La OCT también nos va a ayudar a estudiar cambios en la retina y en la coroides, y como les comenté, el engrosamiento coroideo es un biomarcador muy importante para monitorear la actividad de esta patología y la respuesta a nuestro tratamiento. Nuestra OCT en etapas agudas, entonces, nos puede ayudar para visualizar desprendimientos serosos de la retina. Puede haber incluso desprendimientos basilares, que son la separación de nuestros fotorreceptores, que se ven entre ellos puntos hiperreflectivos. Puede haber pérdida de la trama coroidea e incluso podemos ver pliegues coroideos, que esto nos habla, o pliegues del epitelio pigmentario de la retina, que esto nos habla de una coroiditis importante. Y bueno, también como les comenté, podemos ver los nódulos de Dahlen-Fuchs, que se ven como una interrupción del epitelio pigmentario de la retina, y estos se encuentran entre la membrana de Bruch y el EPR. Aquí se ve un poquito más claro cómo, de manera histológica, el epitelio pigmentario de la retina va en su capa aquí, la de color marrón, y es interrumpida por los nódulos de Dahlen-Fuchs, que son una acumulación de células epiteloides. Y estas igual de manera pueden convertirse en cicatrices o incluso ceder con el tratamiento inmunomodulador. Otro de los estudios importantes es la angiografía por tomografía de coherencia óptica. Aquí podemos ver áreas de vacío del flujo coriocapilar secundarios a isquemia. Estas también nos pueden servir de seguimiento o incluso de pronóstico, porque tienen que ir disminuyendo en tamaño, y estas zonas de isquemia tienen que desaparecer cuando nosotros tenemos un adecuado tratamiento y una adecuada respuesta por parte de nuestro paciente. Entonces, quiero dejar muy en claro que aquí el diagnóstico exclusivamente es clínico, y nosotros lo vamos a hacer haciendo una historia clínica muy detallada, ya que en la exploración física son muy similares las distintas patologías y los distintos diagnósticos diferenciales. Pero estos estudios de imagen son sumamente útiles para monitorear la progresión de la enfermedad, detectar recurrencias y ver la respuesta a la terapia. En cuanto a las complicaciones, el 47% de los pacientes las va a desarrollar. El número 1 es secundario el uso de esteroides, como lo es la catarata. Puede haber glaucoma, edema macular, neovascularizaciones coroideas, membranas epirretinianas, atrofias óptica y tisis bulbi. Y en cuanto al tratamiento, si recordamos, Foster nos dice que esta enfermedad es una indicación absoluta de inmunosupresores, y los más utilizados son el metotrexate, azathioprina y micofenolato. Sin embargo, nos vamos a ir por pasos. Cuando nosotros detectemos esta patología, el paso número 1 va a ser dar pulsos de metilprednisolona. Vamos a dar 1 gramo día intravenoso por 3 días. En estos días nosotros vamos a ir valorando la respuesta a los esteroides, e incluso podemos alargarlos de 5 a 7 días. Posterior a terminar estos pulsos, tenemos que iniciar simultáneamente prednisona vía oral y con nuestro inmunosupresor. Si recordamos, para iniciar una terapia inmunosupresora, nosotros tenemos que descartar ciertas patologías, como lo es nuestro perfil viral, tuberculosis. Y entonces, en lo que nosotros iniciamos con estos inmunosupresores o tenemos la respuesta de estos estudios que solicitamos, podemos empezar con los esteroides orales, y en cuanto estén nuestros estudios, iniciar con nuestros inmunomoduladores. Posterior a esto, tenemos que estar en seguimiento con la imagen multimodal que les comenté. Si vemos una mejora clínica, tenemos que continuarlos, y puede ser mínimo por 9 meses hasta 1 año. En casos refractarios, podemos iniciar con ciclosporina o ciclofosfamida. Si responden, continuamos con esto, y si no responden, tenemos que brincarnos al uso de biológicos. También tenemos que recordar que los inmunomoduladores nos sirven para ahorrar el tratamiento con esteroides. Entonces, si hay una adecuada respuesta, nosotros tenemos que ir disminuyendo el tratamiento con esteroides para así también evitar las complicaciones que previamente les comenté. Y en casos refractarios, el uso de biológicos es algo muy nuevo. Únicamente se ha encontrado o se han realizado estudios con adalimumab y con infliximab, y un anticuerpo monoclonal que se llama golimumab. Todavía se encuentran en estudios, no hay nada descrito, pero estos son los 3 que se han utilizado de mayor manera con una adecuada respuesta.
En cuanto a la prevención, pues tenemos que hacer una reparación primaria rápida y meticulosa en el globo abierto. Se habla de realizarla en menos de 14 días. También, pues en casos de que nuestro traumatismo ocular sea muy grave y la reparación no sea posible, poder realizar la extracción de manera pronta. Se tiene que hacer un adecuado control de la inflamación y pues principalmente tener una prevención del traumatismo laboral. El retraso en la reparación primaria aumenta el riesgo de la oftalmia simpática. Entonces, esto es sumamente importante que si nosotros tenemos un paciente con un traumatismo abierto, traumatismo penetrante, hay que repararlo o eviscerarlo, enuclearlo en su caso, de la manera más pronta posible. Ahora, hay diversos estudios que dicen que es mejor, lo enucleo, lo eviscero, o si lo enucleo porque quito tejido uveal, tengo menos riesgo de la oftalmia simpática. Y los estudios nos dicen que el riesgo teórico, ya sea que lo enuclees o que lo evisceres, siempre va a estar presente. Y bueno, lo que sí dicen los estudios es que este tiene que ser 2 semanas antes del traumatismo o tan pronto, 2 semanas después del traumatismo o tan pronto como sea posible. Ahora, hay otros estudios que nos comentan que sí es mejor enuclear en los 14 días, pero han encontrado que esta enucleación puede ocurrir esta oftalmia simpática puede ocurrir aunque se realice la enucleación. Entonces, si es lo mismo eviscerar que enuclear, en cuanto al riesgo de oftalmia simpática, pues es mucho mejor realizar la evisceración por una adecuada o mejor rehabilitación para nuestro paciente. Hay menos probabilidad de tener dolor fantasma y hay mayor probabilidad de poderse colocar una prótesis de manera adecuada. Entonces, esta regla de enuclear en vez de eviscerar antes de los 14 días no tiene un sustento científico, por lo tanto, si no hay algún tumor ocular que nos contraindique y que nos indique la enucleación, es mucho mejor hacer la evisceración. Y también mencionan que si ya tengo yo mi oftalmia simpática o ya tengo yo esta patología diagnosticada, entonces si enucleo o si eviscero a mi paciente como tratamiento es bueno o puede ayudar a que se disminuya esta respuesta inmune, se ha encontrado que no, que al realizar nosotros ya el diagnóstico de esta patología, no tiene ya caso enuclear o eviscerar al ojo que ocasionó esta reacción autoinmune. Es únicamente para prevenirla cuando nosotros tenemos un traumatismo. Y bueno, en cuanto al pronóstico, con la mejora de instalaciones de atención médico, intervención tempranas, técnicas superiores de reparación de heridas y una mayor conciencia, ha disminuido mucho la incidencia de esta patología y ha mejorado mucho el pronóstico. El 70% de estos pacientes tienen una mejoría en la agudeza visual y el 58% de estos logra una agudeza visual de 20/40 o mejor. El caso aquí es poder diagnosticarlo de manera oportuna y poder tratarlo pues de una manera agresiva. Aquí las recidivas y las complicaciones son los mayores desafíos. Entonces, estos pacientes tienen que estar en seguimiento de por vida y tienen que estar con imagen multimodal y nosotros tenemos que estar muy al pendientes de que se estén tomando el medicamento adecuadamente. Ahora, tenemos que pensar si esta patología está subestimada, porque generalmente nosotros no nos ponemos a investigar o a hacer una historia clínica de manera detallada, preguntándole a nuestro paciente sobre ciertos antecedentes, como lo pueden ser simplemente una aplicación de un antiangiogénico, a cualquier intravitrio o incluso, como les comenté, iridectomías, láser. Tenemos que ser muy cuidadosos con la historia clínica de nuestro paciente y siempre tener presente esta enfermedad cuando el paciente ha sido, pues principalmente cuando tiene un trauma, pero también cuando ha sido intervenido de alguna manera en oftalmología. Y bueno, en cuanto al pronóstico, esto es algo nuevo que se ha encontrado. Se dice que en algunos casos de oftalmia simpática, los pacientes no tienen mejoría y se pusieron a buscar el por qué. Hay una pérdida inexplicable de la visión. Esto lo encontraron porque en esta patología hay un aumento importante de factor de necrosis tumoral alfa. Esto incrementa las especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico en nuestras capas retinianas y ocasiona un adelgazamiento de la capa nuclear externa y hay una ausencia, como pueden ver aquí en nuestra OCT, de la membrana limitante externa de la zona elipsoide y la zona de interfotorreceptores.
Entonces han estudiado varios casos y han encontrado esta ausencia de capas de manera inexplicable. Entonces aún se encuentra en estudio el por qué pasa esto y pues es muy importante siempre el seguimiento en estos pacientes. Y por mi parte ya sería todo. Muchas gracias, doctora Laura. Les recuerdo que si hay alguna duda pueden ponerla en la parte de comentarios o en la parte del chat en caso de que nos esté viendo vía Facebook y con mucho gusto yo se los llevo a la doctora. También me gustaría recordarles que estén al pendiente de nuestras redes sociales para nuestras nuevas especialidades. Doctora, por el momento estoy viendo felicitaciones. Si alguien se anima a preguntar algo, se las pregunto rápidamente, pero de mientras sería tan amable de regalarme su consejo para compañeros de residencia. Sí, claro. Bueno, pues mi consejo en cuanto a esta patología es siempre hacer, como le mencioné en toda la plática, siempre hacer un interrogatorio exhaustivo con los pacientes. Generalmente luego no saben ni qué procedimiento les hicieron, ni qué cirugía les hicieron, ni nada, pero siempre hay que ser como muy precavidos en esta parte. Me tocó una vez ver a un paciente que de un ojito le habían realizado una cirugía vitreoretiniana y del otro ojito únicamente refería que veía borroso. Entonces, a este paciente se le realizó una EDI-OCT encontrando un grosor grandísimo y ya se hizo el diagnóstico de una oftalmia simpática y se inició inmediatamente con tratamiento inmunomodulador. Entonces, es muy importante siempre tenerla presente y pues para iniciar un tratamiento de manera muy agresiva. Ese sería como mi consejo, siempre tenerla presente. Muchas gracias, doctora Laura. Igual me gustaría leer los comentarios rápidamente porque veo felicitaciones bonitas, así que rápido se los comento. Luis Alonso comenta, gran manera de resumir esta patología, doctora Laura. Felicidades, Gina. Felicidades, doctora. Ricardo, felicidades, doctora Laura. Saludos desde Euskala. Jordan, excelente ponencia de una entidad poco común y a veces poco entendida. Melanie, felicidades, la información muy concreta. Luisa, felicidades. Eduardo Rosas, felicidades a la doctora. Maite Córdoba, muy buena ponencia, gracias. Javier Vela, excelente tema, útil y fluido, saludos. Diosmar Ramírez manda, gracias a la doctora y felicitaciones por la clase. Doctora, fueron puras felicitaciones, hoy no vi ningún comentario en forma de duda, así que no me queda más que agradecerle por su tiempo y su disposición. Les recuerdo al público que nos está viendo que si quieren volver a revivir la plática de la doctora Laura con fines de estudio, que al final de esto es el objetivo, pueden encontrarlo en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center. Generalmente se suben al día siguiente. Si lo quieren buscar rápido por Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17 también se queda guardadito. Y les recuerdo que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que conozcan las nuevas especialidades que vamos a tener con ustedes en La Voz de Residente. Doctora Laura, muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros este ratito ahora sí que para enseñarnos. No, pues muchas gracias a ustedes por su iniciativa y pues por hacer esto. Gracias. Gracias, doctora Laura, que pase muy bonita noche y hasta luego también a los que nos están viendo. Los veo mañana en La Voz de Residente en Cirugía General. Hasta luego. Hasta luego.